Buenos días. A nombre del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Chiapas, sean todos bienvenidos al segundo día de actividades del Congreso Federalismo y Constitucionalismo Local a 200 años de la Federación de Chiapas a México. Daremos inicio con la conferencia magistral denominada Los dilemas de la política criminal del Estado mexicano, la cual será dictada por la doctora Alicia Beatriz Asolini Vincas, de quien a continuación me permitiré leer una breve semblanza. La doctora Alicia Beatriz Asolini Vincas es abogada por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Doctora en Derecho por la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la UNAM. En el ámbito académico es profesora investigadora titular por oposición del Departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco. Allí mismo es coordinadora del eje docente de Derecho Penal. Es profesora del Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2003 a la fecha. Es investigadora nacional del SNI y miembro del número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales. En su actividad profesional ha sido asesora de la Tercera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de 1991 a 1993, coordinadora de asesores del presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal de 1994 a 2001, fiscal central de investigación para menores de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal de 2007 a 2008, encargada de la Secretaría General Académica del Instituto Nacional de Ciencias Penales de 2014 a 2015. Es autora de diversos libros y artículos sobre derecho penal, como Culpabilidad y Punición de 1997, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en coautoría con Eloísa Quintero en 2019 y La Ejecución de Sanción para Adolescentes en México 2019. Doctora Asolini, es un gusto tenerla aquí el día de hoy. Le cedo el uso de la voz. Bueno, sí, lo voy a poner así. Yo creo que así se escucha, así. Bueno, muchas gracias por la presentación. Es para mí un gusto estar aquí, bueno, conociendo aparte un lugar tan bonito como Comitán, entonces no me queda más que agradecer a la Universidad Autónoma de Chiapas y en especial al Instituto de Investigaciones Jurídicas. Muchas gracias por haberme invitado y, en fin, hace un tiempo que por lo menos una vez al año puedo venir y colaborar e intercambiar, en fin, opiniones, visiones, perspectivas sobre el derecho. Entonces me da mucho gusto en esta ocasión poder hablar de la política criminal del Estado mexicano. Cuando me invitaron, me comentaron que la mesa que va a haber a continuación toca diversos temas específicos de política criminal. Y entonces, bueno, yo quise retomar algo que he venido trabajando así cada tanto, una reflexión sobre lo que está pasando realmente en materia penal, sobre todo en la legislación penal en nuestro país. Cuando hablamos de la política criminal, hablamos de la política referente al fenómeno delictivo y como tal no es más que un capítulo de la política general del Estado. La política criminal es una política pública. En este sentido, a veces, no sé si pueden poner la siguiente diapositiva, hay autores, en este caso, bueno, aquí yo les puse un temario, más o menos estos son los temas que yo voy a ver. Y, en fin, como toda política es una es una lista de metas o propósitos, la política criminal se refiere a las metas o propósitos precisamente en materia delictiva. Si pone la siguiente. Sin embargo, cuando hablamos desde la academia, desde la política criminal, hay como a veces dos versiones, ¿no? La versión desde la política criminal como disciplina, que estudia un poco la política del Estado, y el objeto de ese estudio, que es propiamente esa política pública, que es la política criminal. El día de hoy yo desde la primera mirada, esto es desde una mirada académica realmente, comprometida con los derechos humanos y los principios de un sistema penal garantista, trataré de hacer algunas observaciones sobre precisamente la legislación
penal en México y los cambios que se están produciendo. En ese sentido, lo que vamos a analizar es no solo las metas que se pueden haber propuesto, las finalidades que se pueden haber propuesto, sino también las acciones que efectivamente se llevan a cabo, ¿no? Y ver si coinciden o no con esas finalidades. Si puede poner la siguiente. Yo voy a trabajar estos 5 puntos de manera muy escueta, ¿no? Pero que me parecían importantes de abordar, un poco el tema constitucional, algunos temas de las estrategias del programa de paz y seguridad, bueno, el programa de seguridad pública, algo que pasa con la legislación secundaria, con la participación ciudadana, y sí dejé un último punto para los adolescentes, que es un tema que trabajamos generalmente, y bueno, quería hacer alguna referencia específica a eso. En relación con el primer punto, si quieren pueden pasarlo, con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está claro que en un Estado constitucional de derecho, la política criminal ha de diseñarse a partir precisamente de los contenidos constitucionales. En el momento actual, en el avance que ha habido de los derechos humanos en la comunidad internacional y la consecuente doctrina constitucional que se ha generado, y con independencia de algunas visiones académicas muy específicas, pero yo creo que hay coincidencia en que las normas son válidas no solo por crearse conforme a la Constitución, sino porque sus contenidos se derivan de la Constitución o son conforme a ella. Esto es, ya de alguna manera hay consenso que no es ese aspecto solamente formal, sino es un aspecto material para poder hablar de la constitucionalidad de una norma. Realmente la Constitución Política de México de 1917 había diseñado, creo yo, un modelo de Estado democrático, claro, de una manera escueta por la época, pero que era respetuosa de los derechos humanos y, en fin, reconocía expresamente un conjunto de derechos y libertades para todos los individuos. En fin, esto necesariamente significaba también un límite al ius puniendi, esto es, al reconocer libertades y derechos, claro, la actuación del Estado queda realmente delimitada. Pero esa Constitución ha tenido múltiples reformas, y a partir de estas reformas podemos detectar contenidos que ya no son homogéneos, que no siempre realmente, en fin, responden o no son coherentes entre sí, incluso, yo diría esa palabra, en fin, los contenidos se debaten, por lo menos expresan que hay un debate del constituyente entre, que es lo que yo llamé el falso dilema, entre combatir la delincuencia y garantizar los derechos de los gobernados. Entonces vemos que hay sí una puja y lo vemos en cada reforma y contrarreforma, en fin, hace unos años que venimos percibiendo esto en los textos constitucionales y, por supuesto, por eso fui hacia abajo, en las propias estrategias y en las leyes secundarias. No sé si pueda pasar a la siguiente diapositiva. Yo debo reconocer, y esto es importante, que en nuestra Constitución se sientan las bases. Yo hablé de principios y, aclaro, no voy a discutir si Ferrajoli o Alexia, si principios o reglas, en fin, ¿no? Pero bueno, sí están las bases del derecho penal sustantivo y también de lo que debe regir el derecho procesal penal. Realmente están y hay una serie de reconocimientos indudables en nuestro texto constitucional que, en fin, no podemos de ninguna manera ignorar. En ese sentido, muchos de estos principios se adaptan a los derechos humanos contenidos en los tratados internacionales. A partir del propio artículo 1 les ha dado entrada ya sin duda a todos esos derechos humanos y a la interpretación que se ha hecho de él. Y además se reconocen los principios de legalidad en el 14 y en el 16, lesividad
en el 22, primer párrafo infine, humanidad en el 22, proporcionalidad también en el 22, primer párrafo infine, finalidad preventiva en el 18, sin duda, de las penas, y asimismo hay los bases procesales en el 16, 19, 20, 21, ¿no? Están realmente reconocidos, diseñados y regulados de alguna manera, ¿no? Pero frente a eso, el propio texto constitucional, y si pone la siguiente diapositiva, tiene figuras que han sido problemáticas, que lo siguen siendo y que a veces se contradicen con los propios principios que están en el 20 o en alguno de los otros artículos. Esto se vio muy claro, creo yo, en la reforma constitucional de 2008, ¿no? Cuando se hizo la reforma, bueno, varios académicos, García Ramírez, por mencionar a alguien, pero varios señalaron precisamente esa doble orientación de la reforma. Por un lado, esto de generar un proceso penal acusatorio, ¿no? Democrático, de reconocer muchos principios, y al mismo tiempo incorporan la definición de delincuencia organizada, al mismo tiempo, de alguna manera, bueno, se constitucionaliza el arraigo, ¿no? En el 16, al mismo tiempo se introduce la figura de la extinción de dominio y la prisión preventiva oficiosa, que me voy a hacer referir un poco porque es el tema que hoy nos tiene, ¿no? Es el tema, yo sé que van a hablar un poquito, pero bueno. Miren, en realidad la prisión preventiva oficiosa ingresa en 2008, precisamente con esta reforma. El modelo que se quiso imponer venía con la idea de libertad como régimen, digamos, ¿no? Y la prisión preventiva como excepción. Y en principio el modelo venía con prisión preventiva justificada, teóricamente. Teóricamente era, bueno, todas las personas están en libertad, pero hay estas medidas cautelares durante el proceso y son estas, y en casos extremos se llega a la prisión preventiva. Esa era la lógica. Sin embargo, a la hora de discutir la reforma, sí prevaleció ahí esta parte penal más dura, esta visión más dura, más conservadora, quizá con mucho temor de que puede ser que la parte acusadora no pudiera justificar en los casos necesarios las razones de la prisión preventiva. Entonces se puso en el artículo 19 esta prisión preventiva oficiosa para algunos delitos, ¿no? En ese caso los delitos eran nada más delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, delitos cometidos con medios violentos como armas o explosivos y delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación o el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. Ya eran bastantes, ¿no? Y ya todos pensamos que nos podía pasar lo mismo que con los delitos graves, que era lo que había antes de la prisión preventiva oficiosa. Antes de la prisión preventiva oficiosa, los códigos procesales tenían también una prisión preventiva oficiosa para los delitos graves. Y esa categoría que se había puesto en el año 94 con, no me acuerdo si eran 20 como mucho, en 2008 cuando se cambia ya eran creo que 100 más o menos la lista de delitos graves. O sea, fue una cosa, entonces cuando pasó esto todos temimos un poco que pasara lo mismo y algo viene pasando, porque en 2011 se incorporó a la prisión preventiva oficiosa la trata de personas y en 2019 finalmente las fiscalías lograron lo que más querían, que era la aportación de armas, creo yo que eso era pero bueno, lograron mucho más, ¿no? Porque se incluye hoy día en la prisión preventiva oficiosa el feminicidio, bueno, porque a veces hay una interpretación muy restrictiva del homicidio, entonces, bueno, lo pusieron, está bien. Robo a casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, y delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Armada. Y siempre existe el riesgo que esto se siga ampliando. Eso es una realidad porque es lo que hemos visto a lo largo de la historia, por eso es que siempre desconfiamos.
Pero desde el inicio, como les decía, la figura no estaba en el programa y ha seguido siendo objeto de controversias. Hasta que el año pasado surgieron 2 sentencias de la Corte Interamericana que, bueno, que ya pusieron el tema, ¿no?, un poco más todavía, en fin, más problemático para México, que considera que las sentencias de la Corte son vinculantes. Entonces, la Corte advirtió que la prisión preventiva oficiosa no tiene en cuenta los peligros procesales, no, en fin, no tiene en cuenta la posibilidad de lesividad para los derechos de las víctimas, en fin, no tampoco tiene en cuenta que se valore en ese caso si hay otras medidas cautelares que fueran más adecuadas, o sea, como es algo que se interpreta prácticamente en automático, ¿no? Eso es lo que interpretan la mayoría de los jueces. Y la Corte dijo en ese sentido que viola el derecho a no ser privado de la libertad arbitrariamente, el artículo 7.3 de la Convención, al control judicial de la privación de la libertad, 7.5, a la presunción de inocencia, 8.2, y a la igualdad y no discriminación, que es el 24. En fin, esto siempre lo hemos sabido. Sin embargo, hay mucha resistencia a aceptar las sentencias, en fin, a aplicar realmente esta sentencia de la Corte. Hubo un tribunal regional, el Tribunal de Materia Penal de la región centro del país, que sí hizo una interpretación para conceder suspensión, ¿no? En fin, bajo esta idea, cuando fuera prisión con efectos restitutivos, restitutorios, en fin, cuando se otorgara la prisión preventiva oficiosa, y esto, en fin, apelando a esta presunción del buen derecho, digamos, ¿no? Pero fue ese tribunal, no todos han interpretado o han aceptado de la misma manera. En este momento estamos esperando que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita una resolución de cómo aplicar sobre todo la sentencia de la Corte de esta García Rodríguez, ¿no? Eso es lo que está pendiente. Entonces, ante la inminencia, pues ya ha habido pronunciamientos desde el Poder Ejecutivo, en este caso fue la Secretaria de Gobernación, que hizo un pronunciamiento público, y también un amicus curiae son 21 gobernadores, creo, sí, a ver, por ahí los anoté, soy mala con los números, pero no recuerdo, creo que fueron 21, respaldando la prisión preventiva oficiosa, ¿no? Se han pronunciado en el sentido de defender la supremacía constitucional y las palabras que se han usado, por lo menos la Secretaria de Gobernación, frente a injerencias de tribunales internacionales, ¿no? Esa ha sido la palabra exacta que se ha usado. También los gobernadores, más o menos lo mismo, que la Constitución debe prevalecer por encima de cualquier norma internacional que pueda afectar el derecho interno del país. Esta es una postura personal mía, pero yo considero que esto es un retroceso en el recorrido que hemos seguido en el sistema jurídico mexicano por el reconocimiento y aplicación efectiva de los derechos humanos contenidos en los instrumentos internacionales y de la jurisdicción contenciosa de la Corte Interamericana. No fue fácil aceptarla. México, cuando aceptó la convención, tenía una reserva en contra de la jurisdicción contenciosa de la Corte. La jurisdicción contenciosa se aceptó recién en 1998. En fin, y a partir de ahí, bueno, y en 2011, cuando se reformó el artículo primero, pero a partir de ahí ha habido realmente un reconocimiento y los jueces han empezado a utilizar los derechos humanos en sus sentencias, cosa que no sucedía. En fin, ha habido una perspectiva distinta sobre los derechos y sobre los derechos humanos, que bueno, está en este momento puesta un poco en duda, ¿no? En ese sentido, quiero decir que la Academia Mexicana de Ciencias Penales sí hizo un pronunciamiento inmediato ante este amicus curiae de los gobernadores, ¿no? 32 estados, perdón, yo dije 22, son 32. En fin, donde lo que se dijo es que México debe reconocer la resolución emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha declarado inconvencional la prisión preventiva oficiosa. Y la academia
en fin, se manifestó en el sentido de que la Suprema Corte realmente se pronuncie en ese sentido, ¿no? Esto es un pronunciamiento. Otra figura que también es, en fin, menos hablada y menos defendida es el arraigo. Realmente el arraigo ha tenido cantidad de críticas, nadie la defiende, pero ahí está, ¿no? Realmente esa es otra realidad. Claro, se acotó el arraigo al crimen organizado. Antes de 2008 el arraigo se aplicaba, bueno, por lo menos en la Ciudad de México, para los robos, para robos y casa habitación, y eran con arraigo. Y había un centro de arraigo incluso ahí en Azcapotzalco, en fin. Ahora ya no, es cierto, está mucho más acotado y, en fin, pasó a tener el reconocimiento internacional. Pero realmente esta figura es todavía más autoritaria y más arbitraria que la prisión preventiva oficiosa, porque el arraigo realmente se impone prácticamente que una persona puede ser detenida aunque no haya realmente datos que hagan suponer fundadamente su participación. Realmente se detiene para investigar. Lo que pasa es que la Corte en algún momento, en 2012, en alguna resolución dijo, bueno, los supuestos de restricción de libertad deben estar en la Constitución, el arraigo está en la Constitución, entonces el arraigo es constitucional. Así ahí quedó el tema. Pero recientemente la Corte Interamericana, en la otra sentencia, en fin, fueron dos, ¿no? La de me van a perdonar, pero es Sampaxtle Tecpile, ahí se pronunció sobre prisión preventiva oficiosa y sobre arraigo. Y en particular respecto del arraigo dijo que por tratarse de una medida restrictiva de la libertad de naturaleza preprocesal, porque ni siquiera se escucha a la persona, con fines investigativos, por supuesto, resultaba contrario a la convención. Bueno, ya hace una crítica a la legislación que estaba vigente en ese momento. Los tribunales hasta ahora, como les digo, están, en fin, así bastante, en fin, esperando un poco a ver qué dice la Corte. Algunos se han pronunciado u otros no, pero claro, está como antecedente, sí, la resolución, la contradicción de tesis 293 de 2011, que dice que los derechos humanos contenidos en la Constitución y en los tratados internacionales constituyen el parámetro de control de regularidad constitucional, pero cuando la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de aquellos derechos, debe prevalecer el texto constitucional. Eso está vigente, entonces ahí, ¿no?, estamos un poco esperando a ver qué pasa, aunque, en fin, les digo, algún tribunal regional se animó a expresarse de otra manera, pero no es unánime la interpretación. No sé si puede pasar la siguiente. No me voy a detener en las demás figuras. No son las únicas figuras que realmente podríamos decir que son contrarios a los demás principios. Como les decía yo, la delincuencia organizada tiene un régimen de excepción en el 18 constitucional respecto a los abogados y a los detenidos, en el 20 respecto a la admisión de prueba escrita de la averiguación en el proceso, en fin. Y bueno, la extinción de dominio, donde sin tener certeza de que se haya cometido un delito se puede extinguir el dominio por cuerda totalmente separada de lo que está pasando en el proceso penal, y bueno, puede afectar incluso a personas que no están involucradas, ¿no? Entonces, bueno, quizás sea parte del problema de que ya desde la Constitución, en fin, se ve en la propia Constitución el encuentro de estas miradas distintas. Y, en fin, yo no estoy diciendo que solo sean todos derechos, no, pero quizás no ha habido una armonización entre estos principios y estas figuras más restrictivas. No sé si puede pasar a la siguiente, ¿no? Y, bueno, en este sentido es que los planes y programas de paz y seguridad que se han emitido, yo tomé el de la Estrategia Nacional de Seguridad, que está de 2019, que se publicó en 2019, ¿no? Sí, el 16 de mayo de 2019. Esa propia estrategia, que es la estrategia 2019-2024, contiene, bueno, refleja bastante, a ver, fielmente, diría yo, las contradicciones que están en el texto constitucional, no quedaba de otra, ¿no? O sea, en fin.
Por un lado, en lo que se refiere, dice textual, ¿no? En lo que se refiere, yo aquí lo puse resumido, pero dice, en lo que se refiere a la seguridad pública, la prevención, la procuración e impartición de justicia y el trato oficial a delincuentes presuntos o sentenciados, es necesario abandonar el autoritarismo y la violencia y avanzar en una perspectiva de respeto a las libertades y derechos humanos. En lugar de ampliar el catálogo de las prohibiciones vigentes, incrementar las sanciones y construir nuevas cárceles, es necesario ensanchar la soberanía de los individuos y de las colectividades, edificar escuelas y hospitales y diseñar sistemas eficaces de reinserción social para los infractores, ¿no? Lo cual está muy bien, pero un poquitos líneas más adelante, en la misma estrategia, dice, con base en la reciente, o sea, la reforma de ampliar la prisión preventiva oficiosa fue anterior a esto. Entonces dice, con base en la reciente reforma constitucional en materia de prisión preventiva oficiosa, que incorpora diversos delitos, sin duda esto es un paso más en un esfuerzo compartido entre el Poder Legislativo y Ejecutivo para sentar las bases del combate eficaz contra la delincuencia. Esta incorporación constituirá, esta constitucional de delitos de mayor impacto, sin duda detendrá en buena medida la puerta giratoria. O sea, pareciera ser que en un lado estamos con bajémosle a la penalización y en el otro se incrementa. Es claro que en este caso conviven posturas que vienen desde la Constitución y que aquí, en fin, son un reflejo de lo que está pasando, sin ninguna duda, ¿no? Y es interesante también que en estas mismas estrategias se habla de promover la adopción de un modelo de justicia transicional, la cultura de la paz y la, dice, recuperación de la confianza de la sociedad, ¿no? Y al mismo tiempo, también en las estrategias, se habla de recuperar los penales, ¿no?, de las mafias, combatir la corrupción de las autoridades carcelarias, en fin, establecer, no sé, que rija el derecho para los internos, ¿no?, de esos penales, que no sea un doble castigo, dignificar las condiciones objetivas de detención. En fin, ambos objetivos no se han materializado, ¿no? No han pasado de ser buenas intenciones, no se constituyeron realmente en una política pública, quedaron en una idea pero no llegaron a ser. En especial la justicia transicional, no sé si puede poner la siguiente, la justicia transicional había generado muchas expectativas, realmente había mucho, en fin, y bueno, hubo una ley de amnistía federal, algunas en los estados, pero bueno, los casos realmente fueron muy pocos. La situación de las cárceles no se ha modificado sustancialmente. Desde lo que yo veo se han privilegiado criterios presupuestales sobre los derechos de los internos, en fin, no sé, todas las mujeres federales a Morelos, porque cerraron otros, por ejemplo, cerraron Matamoros, trasladaron también de Islas Marías. Claro, en fin, entiendo que hay un tema de que había dispersión de recursos, pero eso significó que muchas mujeres, por ejemplo, y de esto hablarán más adelante, quedaron a miles de kilómetros de su familia, entonces ya no tienen, ¿no?, contacto con la familia, en fin, se privilegió ese tema, ¿no? Y la creación de la Guardia Nacional, este es otro tema que viene también en las estrategias, donde paradójicamente se señala, bueno, que las Fuerzas Armadas podrán facilitar la creación de la Guardia Nacional y capacitarlas en derechos humanos y en una cultura y ética policial. Eso es extraño porque las Fuerzas Armadas no son policiales, no tienen una formación policial, tienen una formación militar. Entonces, bueno, esto también ha quedado así en el debate. Finalmente no se ha logrado el cambio constitucional que dijera, porque la propuesta finalmente era que quedaran insertas, ¿no?, y no quedaron, pero bueno, realmente los mandos son militares. Entonces, este es otro de los temas que están, en fin, que no
no aterrizaron de esas estrategias, aterrizaron sí lo de la prisión preventiva oficiosa que ya era antes y, en fin, las demás quedaron un poco en buenas intenciones y reflejan un poco todas estas contradicciones que venimos arrastrando. No sé si pueden pasar a los siguientes. La legislación secundaria, como no podía ser menos, así como la Constitución y como las estrategias, pues la legislación secundaria está atravesada por lo mismo. Realmente cuando hay un texto constitucional que contiene y expresa evidentes contradicciones, un modelo de política criminal y una estrategia gubernamental que pregona la paz pero diseña instituciones para la guerra, favorece que la legislación secundaria tome sus ritmos propios. Los legisladores, tanto federales o locales, ante la ausencia de directrices claras, ¿no?, son fácilmente influenciados por sectores de la población que tienen intereses específicos, con los cuales están políticamente comprometidos, por los medios de comunicación. No estoy diciendo que todas las reformas legales sean tampoco contrarias a los derechos humanos, no. Lo que vemos es idas y venidas y cosas no muy coherentes, digamos, ¿no? Puede ser a veces reformas muy necesarias y muy importantes y otras que no lo son tanto. En el Código Penal para el Distrito Federal, perdón que me refiera a él, pero es el que más conozco, fue un código de 2002 que realmente era un modelo, era de modelo de garantista, tenía una declaración de principios y había eliminado figuras como la reincidencia. En fin, sí se tenía en cuenta para el otorgamiento de beneficios o de sustitutivos, pero se había eliminado esa figura y en 2019, fue 2020. En 2020 se reforma el código, se incorpora la reincidencia, se incorpora el registro público de personas agresoras sexuales, que bueno, eso sí fue después declarado inconstitucional por la Corte, pero bueno, ahí todavía está en la Consejería Jurídica, no, en el texto que viene de la Consejería Jurídica no está, pero la Corte sí lo declaró inconstitucional. Y se incrementaron sanciones para el feminicidio, o sea, el feminicidio empezó a tener sanciones más altas que el homicidio calificado. Ahora se incorporaron, en fin, estas lesiones específicas con ácido. En fin, había algunas figuras que por ahí puedan tener realmente algún asidero y otras que no son tan así. Esto pasa en gran parte de la República y por eso también quiero decirles que con investigadores del instituto estamos haciendo, y gente de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, en fin, estamos tratando de hacer un código penal modelo, precisamente, no para hacer un código penal único para todo el país, pero sí como dar unos lineamientos de un modelo de sistema penal que, en fin, sea más coherente, más respetuoso de las garantías, con un mayor criterio de proporcionalidad en las sanciones. En fin, en eso estamos y yo creo que puede ser de utilidad, puede servir de guía para los legisladores que, les digo, están con las embestidas, ¿no?, de directrices poco claras que vienen desde la Constitución. Voy a pasar a la siguiente. La siguiente afirmación quizá pueda parecer antipática, no lo sé, pero lo que quiero decir es que la participación ciudadana no garantiza un mayor respeto a los derechos fundamentales. ¿Es necesaria? Sí, claro que es necesaria en un Estado, en un Estado moderno que atiende a la sociedad. Para la tarea de la toma de decisiones es importante escuchar a la ciudadanía, es importante que la ciudadanía participe, pero eso no garantiza necesariamente que eso dé por resultado un sistema penal más democrático, más respetuoso de derechos fundamentales. Y esto nos hace tocar necesariamente otro tema que también está vigente, que es el populismo penal. Como se lo ha llamado en español, no inicia aquí, inicia en Gran Bretaña, donde inició más o menos en los 90, pero bueno, esto se ha expandido en Latinoamérica, somos tierra fértil para esto, y que reivindica y
en principio no estaría mal, lo que la gente piensa y siente sobre el delito. Esta es un poco la idea, ¿no? La iniciativa la idea es que se legitiman las iniciativas legislativas con el respaldo popular y en principio este movimiento expresaba un rechazo al sistema penal institucionalizado. En principio era un movimiento contra el establishment. Sin embargo, esto ha ido cambiando y esto se ha convertido en un movimiento que exige cada vez un derecho penal más duro, ¿no? Esto es una realidad. En contrapartida con la positivización internacional de los derechos humanos y de los diversos eventos de violencia política y social, de la expansión de la criminalidad transnacional y del terrorismo, amplios sectores de la población reclaman seguridad, a la vez que grupos en situación particular, como mujeres, víctimas de delito, personas con preferencias sexuales diversas, exigen ser atendidas en su singularidad. Incluso aquellos que eran, les decía yo, antiestatales, anti-establishment en sus inicios, fueron migrando hasta pedir un derecho penal, en fin, fueron activistas de leyes y exigir un derecho penal muy riguroso. No sé, un ejemplo que tenemos realmente es la ley antisecuestros, ¿no? Esa ley antisecuestros que fue hecha a partir de víctimas tiene penalidad de 140 años, no sé, ¿no? No es que claro que hay que castigar el secuestro, por supuesto, no es el argumento, es hasta qué punto, ¿no? Se generan estas respuestas quizá desproporcionadas, ¿no? Algunos autores han hablado de neopunitivismo, sobre todo en América Latina, y dicen que este movimiento es aquel que reclama, que tiene la creencia mesiánica de que el poder punitivo puede y debe llegar hasta todos los rincones de la vida social. Esto es, en el fondo es la idea de que todo lo vamos a poder resolver penalizando, creando figuras penales. Entonces ya penalizamos la lesión con ácido en la cara, que es terrible. Yo no estoy de ninguna manera defendiendo eso. Pero bueno, tampoco con que esté en el código solucionamos el tema, digamos, ¿no? O sea, bueno, entonces un poco es esta corriente y hay autores, no digo, yo no comparto eso, pero algunos han incluso criticado a la Corte Interamericana diciendo que ha propiciado incluso el incremento de la penalización, ¿no? Entonces, el tema también aquí está un poco en discusión. Frente a esto, la propuesta realmente yo creo que es racionalizar la actividad legislativa, creo que es escuchar, por supuesto, los reclamos sociales, por supuesto, y ver de qué manera esos reclamos es necesario reglamentarlos. Hay que tener en cuenta la racionalidad pragmática que atiende a las capacidades reales de la pretendida intervención penal, a su probable eficacia y a la coherencia sistémica que se enfoca en que los fines y el contenido de la nueva ley que se inserte de un modo coherente en el ordenamiento jurídico. Realmente es, de alguna manera, ponderar, ¿no?, si se va a hacer una legislación penal, el alcance, el impacto, la racionalidad y la coherencia. Por poner un ejemplo que, bueno, que nosotros en la Ciudad de México lo tenemos muy claro, se puso en la Ciudad de México que tener cópula con persona menor de 18 años es violación. La pena creo que va de 6 a 17 años. Y unos artículos más adelante que dice tener cópula con persona menor de 18 años, mayor de 12 y menor de 18 con engaño, es estupro y tiene una pena, no sé si de 2 a 3 años. Entonces, si lo engañé, perfecto, tengo la pena baja. Si no lo engañé, estuvimos de acuerdo, es violación. Esa es parte de estas, les digo yo, reformas sobre el vapor, atendiendo a algún reclamo, que no se tiene en cuenta la integridad. Ese es el riesgo que se corre si no hay un filtro, no hay una racionalidad, que claro que hay que entender lo que está pasando y los reclamos, pero, en fin, para eso está el Estado, para eso están los legisladores, para eso están las directrices constitucionales, para actuar racionalmente. Y digo, yo no quiero ya aburrirlos mucho más, pero el último tema que quise es el siguiente, creo, ¿no?
bueno, no podía dejar de hablar de los olvidados de siempre, porque cuando realmente Buñuel filmó esta película en 1950, lo que él quiso es que la sociedad volteara a ver a estos niños y adolescentes que quedaban atrapados lo que era en ese momento justicia de menores infractores, ¿no? Él puso en evidencia a estos chicos, ¿no? Que, en fin, la situación de la que venían social y cómo quedaban un poco atrapados en el sistema. Sin embargo, yo creo que la sociedad no volteó a ver, o volteó a ver poco, volteó a ver y se olvidó, digamos, ¿no? De las y los adolescentes que quedan en el sistema de justicia penal. Hay que reconocer, ¿sí?, que sí, en México ha habido un cambio, se reformó el artículo 18 de la Constitución en 2005, se dictó esta ley nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que realmente sí ha acogido todos los principios constitucionales, ha diseñado un modelo de justicia para adolescentes, ha creado autoridades, por lo menos en la ley, autoridades específicas. Y bueno, en ese sentido el sistema atiende, ¿sí?, a los derechos fundamentales. Tiene críticas, sí, la legislación, yo creo que tal como está, favorece la formalización de los conflictos, porque en general favorece que lleguen al ministerio público, aunque sea especializado. En fin, hay otras opciones a veces de salidas menos formales en otros países, realmente desde la denuncia. Digamos, nosotros no, nosotros va directamente con el Ministerio Público, pero realmente yo creo que es una buena ley en términos de lo que está, ¿no? Pero ese sistema, ¿no?, deja de ser un sistema como tal, conocido por los que en ellos intervienen y por los operadores, pero un poco olvidado en el resto incluso de todo el sistema judicial. Hay estados donde los jueces de adolescentes ganan menos, en las fiscalías pues sí hay una agencia que generalmente de adolescentes es una y está en un rincón, en fin, en ese sentido es bastante dentro del propio sistema, ¿no? Es bastante olvidado, ¿no? Pero lo que realmente no podemos decir es que el sistema está muy lejos de alcanzar efectivamente la finalidad que persigue. El sistema tiene una finalidad socioeducativa y si bien, en fin, se han fijado estas actuaciones, esta legislación y este principio, eso no ocurre generalmente en la práctica. Las y los adolescentes que ingresan al sistema de justicia juvenil no cuentan con opciones reales para reinsertarse socialmente. Entonces, puede ser, generalmente los centros son más benévolos que los de adultos, eso es indudable, pero la finalidad socioeducativa del sistema no se concreta y está pendiente. La sociedad no es la única que no voltea a ver la situación en que se encuentran los jóvenes que quedan atrapados en el sistema de justicia para adolescentes. Las instituciones estatales, incluso las de seguridad, ignoran los derechos de las personas adolescentes y no parece existir interés por tenerlos en cuenta. Las y los adolescentes que han sido detenidos en virtud de una medida cautelar o de una medida sancionadora y que son privados cuando son puestos en libertad, ¿no?, cuando cumplen con esa medida, en general no cuentan con ningún apoyo por parte de las instancias estatales. Salvo pocas excepciones, las entidades federativas carecen de programas para para el acompañamiento necesario que garantice una reinserción positiva en la sociedad, que es lo que busca la ley. Voy a citar un caso que quisimos citarlo porque es un caso de aquí, ¿no? En la plataforma México quedan registradas las personas adolescentes que son detenidas por las Fuerzas Armadas, por la Guardia Nacional o por otras fuerzas de seguridad. Aunque sean adolescentes, quedaron registradas ahí. Y aunque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes prevé que se eliminen esos registros de conformidad con los instrumentos internacionales en la materia, en México esto no lo hemos podido lograr hasta el momento. Estos antecedentes no solo ha sido un caso aquí de Chiapas, cercano
con un joven que habíamos trabajado. También en la Ciudad de México empezaron a aparecer situaciones así. Estos antecedentes impiden que esos jóvenes accedan a trabajos dignos y bien remunerados. El olvido en que muchas instancias gubernamentales tienen a las personas adolescentes en conflicto con la ley refleja indiferencia hacia su situación de vulnerabilidad y a la vida futura de esos jóvenes. Muchos de ellos ingresan al poco tiempo de quedar en libertad al sistema de adultos. O sea, porque bueno, obviamente salen, no encuentran trabajo, si van a buscar trabajo y piden antecedentes, Alta Plataforma México, no les dan trabajo y generalmente son jóvenes que tienen una situación precaria, que necesitan el dinero día a día, que no cuentan con un respaldo familiar como para, en fin, solventar el tiempo necesario para encontrar siempre los trabajos, ¿no? En ese caso, y si no se presta atención, el sistema de justicia para adolescentes pasa a ser la antesala para el sistema de justicia penal para adultos. Precisamente lo que se quiere evitar con este sistema, que es más benigno, que en fin, que tiene unas reglas específicas, que con la idea de que la persona adolescente no quede estigmatizada, tratar siempre de aislarla lo menos posible de la sociedad, pues en muchos casos no se cumple. Y no se cumple por estas, en fin, deficiencias que puede haber habido, pero no se cumple también porque no siempre se le presta la atención que debiera, digamos, ¿no? Es muchas veces lo que ocurre en los centros de adolescentes depende del director o la directora más que de las políticas, porque estos centros están inmersos en las secretarías de seguridad pública o ciudadana de los estados, donde la lógica de encierro es otra lógica de adultos y entonces no siempre ha sido eso posible. Bueno, yo no les quiero quitar más tiempo, pero no sé si puedan poner la siguiente. Yo aquí puse una propuesta, esta es una propuesta que la hizo el doctor Moisés Moreno a través de Cepolcrim y de Hans Welser y que la remitió a la Academia Mexicana de Ciencias Penales de un proyecto de política criminal. Bueno, él hizo la propuesta de hacer mesas como para diseñar de cara al nuevo gobierno un proyecto de política criminal coherente, digamos, ¿no? Que realmente, bueno, sí compatibilice esta necesidad, ese reclamo de seguridad que está y que tampoco se puede ignorar, pero con una visión, con una perspectiva desde los derechos humanos y no desde, bueno, hasta aquí derechos humanos y hasta aquí los encierro rápido porque no tengo tiempo para investigar y no quiero, ¿no? En fin, no es necesario y ya con que yo tenga una prisión preventiva de 4, 5, 12 o 17 años, como en el otro caso, pues bueno, ya la sociedad está contenta que por lo menos estuvo encerrado, aunque después mi investigación fue fatal y los absuelvan, ¿no? Pues es un poco la lógica de todo esto. Entonces, bueno, yo quise poner esta reflexión. Aquí sí se habla de que se incorpore a la sociedad, al Estado, a las víctimas, sus colectivos, las organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, academias, comunidad. Pero claro, todo esto tiene que armonizarse, como yo les digo, con una racionalidad. Si tomo lo que dice la mamá a quien le mataron al hijo, pues sí va a pedir, en fin, quizás algo que es entendible para una víctima, pero que no puede ser política estatal. Bueno, y la siguiente. Bueno, yo aquí puse 2 reflexiones finales y yo había escrito en 2010 esa primera reflexión que está ahí, porque yo hice un trabajo de ingreso a la academia precisamente sobre la política criminal en la Constitución, nada más. No toqué estos temas ahora que toqué, pero en ese momento, sin ser pitoniza, realmente no es que yo tenga facultades así, ¿no? de predicción, ¿no? de acontecimientos futuros, yo puse las reglas de la experiencia y la complejidad de la regulación constitucional nos indican que la política criminal del Estado mexicano seguirá recorriendo en los años venideros un sendero sinuoso
cuyo trazo estará marcado por el pragmatismo derivado de los acontecimientos que condicionen y determinen en las decisiones políticas para resolver los conflictos penales. Y así es exactamente un poco lo que hemos venido viendo en esto, ¿no? Hay decisiones más afortunadas, otras menos afortunadas, pero siempre con ese, en fin, con esa contraposición entre en algún momento vence un poquito la corriente que va un poco más por los derechos y en la mayoría de las veces vence la corriente más conservadora desde la perspectiva penal que va por el punitivismo. La política criminal del Estado mexicano sigue enmarcado en el pragmatismo, dando respuesta a problemas puntuales sin estrategias definidas y coherentes, ¿no? Se incrementa la brecha entre el discurso y las acciones específicas. Estas se orientan a objetivos diversos a los expuestos en las metas o propuestas en las estrategias de paz y justicia. O sea, realmente considero que la política criminal de un Estado constitucional de derecho debe tener como eje central el respeto y la vigencia de los derechos humanos, privilegiar las medidas no represivas, atender a la reinserción social de las personas que fueron condenadas y especialmente a las personas adolescentes. Yo les agradezco mucho su atención, son unas pocas reflexiones, yo sé que sobre esto podríamos hablar muchísimo, pero bueno, es un tema que, a ver, no digo que lo que yo diga tenga que ser exactamente así, hay visiones de todo tipo, pero traté de reflejar un poco lo que ha venido pasando y cuál es la situación actual. Muchísimas gracias por su atención. Agradecemos mucho, doctora Azzolini, el tiempo que ha destinado para compartir temas tan importantes en materia de política criminal con el público el día de hoy. A continuación tendremos la entrega de la constancia correspondiente por parte del doctor Manuel Ocampo. Bien, buenos días. La Universidad Autónoma de Chiapas, a través del Instituto de Investigaciones Jurídicas, otorga la presente constancia a la doctora Alicia Beatriz Azzolini Vincas por su participación como conferencista magistral de los dilemas de la política criminal del Estado mexicano en el Congreso Federalismo y Constitucionalismo Local a 200 años de la Federación de Chiapas a México, que se llevó a cabo en formato presencial el 16 y 7 de mayo de 2024 en Comitán de Domínguez, Chiapas. Por la conciencia de la necesidad de servir, firma suscrito. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias por la invitación. La foto. Los invitamos en unos momentos a que nos acompañen al inicio de la mesa 5 denominada Política Criminal y Federalismo, la cual será moderada por el doctor Nimrod Mijael Champu Sánchez.